Una fría noche de invierno, Carlos encontró a una niña descalza y desorientada frente a un mercado. Ella no tenía nombre, ni un hogar al cual regresar, pero en sus ojos había un miedo que no podía ignorar. Lo que Carlos no sabía es que al llevarla a casa, estaba abriendo la puerta a secretos familiares enterrados por años, secretos que cambiarían su vida para siempre. ¿Quién es esta niña? ¿Qué le oculta su propia familia? Y lo más importante, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrir la verdad? Considere suscribirse a nuestro canal y dejar su like. Nuestras historias solo existen gracias a ustedes. El viento helado cortaba el rostro de Carlos mientras caminaba por las calles vacías del centro de la ciudad. Era una noche de invierno particularmente fría, y aunque había terminado su jornada en la escuela horas antes, había decidido dar un paseo para despejar su mente. Desde la muerte de su padre, sus pensamientos parecían siempre nublados, como si el duelo le impidiera ver con claridad. Cruzó frente al mercado, que ya estaba cerrando, cuando algo captó su atención. A un lado de la entrada, junto a los grandes botes de basura, había una figura pequeña, encorvada. Era una niña, no mayor de 9 años, con un vestido desgastado que apenas le cubría las rodillas. Sus pies descalzos descansaban sobre el concreto húmedo, y sus brazos rodeaban su torso en un intento desesperado por calentarse. Carlos se detuvo. Por un momento pensó en seguir caminando. Quizá la niña estaba esperando a alguien, o tal vez no quería que nadie se acercara. Pero había algo en su postura, en la forma en que mantenía la mirada fija en el suelo, que lo llenó de inquietud. ¿Estás bien?, preguntó, dando un paso hacia ella. La niña no respondió. Alzó la vista un instante, solo para bajar la cabeza de inmediato. Sus ojos eran grandes y oscuros, pero lo que más llamó la atención de Carlos fue el miedo que transmitían. Oye, no tienes que tener miedo. ¿Te perdiste? ¿Dónde están tus papás? La niña seguía sin hablar. Carlos miró a su alrededor, esperando ver a algún adulto que pudiera estar buscando a la pequeña, pero la calle estaba completamente vacía. Un aire gélido sopló, haciendo que la niña temblara visiblemente. No puedes quedarte aquí. Hace mucho frío, dijo, quitándose la bufanda y acercándosela. Ella retrocedió, como si esperara que él le hiciera daño, pero no huyó. Carlos habló con más suavidad, no voy a lastimarte. Te lo prometo. Después de unos momentos, la niña permitió que él le colocara la bufanda alrededor del cuello. Era evidente que estaba congelada, sus labios tenían un tono violáceo y sus manos estaban rojas por el frío. Vamos, te llevaré a un lugar seguro. Aunque al principio pareció dudar, la niña asintió lentamente. Carlos la tomó de la mano y sintió lo delgados que eran sus dedos, casi frágiles, como si se fueran a romper con cualquier presión. La casa de Marta. La casa donde Carlos vivía temporalmente con su tía Marta estaba a solo unas cuadras. Marta, una mujer de rostro severo y cabello recogido en un moño apretado, lo había recibido tras la muerte de su padre, alegando que la casa familiar era demasiado grande y solitaria para él. Carlos aceptó la oferta, aunque su relación con ella siempre había sido distante. Al llegar a la puerta, Carlos se giró hacia la niña. No te preocupes, mi tía puede ser un poco estricta, pero no te hará nada malo. La niña no dijo nada, pero la tensión en sus hombros dejó claro que no estaba convencida. Marta abrió la puerta antes de que Carlos pudiera tocar el timbre. ¿Dónde estabas? Ya es tarde y, se interrumpió al ver a la niña detrás de él. ¿Y ella? La encontré afuera del mercado. Estaba sola y descalza. No podía dejarla allí. Marta frunció el ceño. Carlos, ¿qué estás haciendo? No sabemos quién es ni de dónde viene. Esto no es un refugio. Tiene frío y hambre, Marta. Solo será por esta noche. La tía lo miró como si quisiera discutir, pero finalmente suspiró y se hizo a un lado para dejarlos pasar. Solo una noche, dijo con tono firme. Pero no creas que puedes traer a extraños a esta casa como si nada. Carlos guió a la niña hacia el comedor, donde la hizo sentarse junto a la mesa. Marta trajo una manta con evidente desgana, mientras Carlos calentaba una taza de leche.
La niña aceptó la bebida con manos temblorosas, pero no dijo ni una palabra. ¿Cómo te llamas?, preguntó Carlos con suavidad. La niña lo miró por un momento, sus labios moviéndose como si estuviera considerando responder. Finalmente, murmuró: Ana. Ana, repitió Carlos con una sonrisa tranquila. Es un nombre bonito. ¿Dónde están tus papás? Ana bajó la mirada nuevamente y no dijo nada más. Marta, que observaba la escena desde el umbral de la puerta, resopló con impaciencia. Carlos, no te metas en problemas que no son tuyos. Hay autoridades para encargarse de estas cosas. No voy a dejar que duerma en la calle, respondió él con firmeza. Marta bufó, pero no insistió. Una noche inquieta. Esa noche, Carlos preparó un rincón del sofá para Ana, colocando una almohada y varias mantas para que estuviera cómoda. La niña se acurrucó sin decir nada, pero Carlos notó que sus ojos seguían moviéndose por la habitación, como si esperara que algo malo sucediera. Subió a su cuarto, pero no pudo dormir. Había algo en Ana que lo inquietaba profundamente, algo que iba más allá de su apariencia frágil o de su silencio. Había una tristeza en ella, una carga que parecía demasiado pesada para alguien tan joven. Por la mañana, encontró a Ana despierta y sentada en el sofá, mirando hacia la ventana con la misma expresión perdida que tenía cuando la encontró. ¿Dormiste bien?, preguntó Carlos. Ana asintió levemente, pero no dijo nada. ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Algún lugar al que quieras ir? Ella negó con la cabeza. Carlos suspiró. Sabía que no podía obligarla a hablar, pero no podía dejar de sentir que debía hacer algo más. El primer paso. Más tarde ese día, Carlos decidió llevar a Ana al mercado, esperando que alguien pudiera reconocerla. Caminó con ella por las calles frías, notando que su paso era cauteloso, como si tuviera miedo de ser vista. No tienes que tener miedo. Estoy contigo, ¿de acuerdo? Ana no respondió, pero apretó su mano un poco más fuerte. En el mercado, preguntó a varios comerciantes si alguien había visto a Ana antes, pero nadie la reconoció. Algunos miraban a la niña con curiosidad, otros con desconfianza. Carlos sintió una creciente frustración. De regreso a casa, pensó en lo poco que sabía de ella. ¿Quién era Ana? ¿De dónde venía? Y, lo más importante, ¿qué era lo que tanto temía? Esa noche, mientras Ana dormía nuevamente en el sofá, Carlos decidió bajar al sótano. Había un baúl que su padre había dejado antes de morir, uno que él nunca se había atrevido a abrir. Tal vez no tenía nada que ver con Ana, pero algo le decía que encontraría respuestas ahí, no solo sobre la niña, sino también sobre sí mismo. Y cuando levantó la tapa, la primera cosa que vio fue una fotografía que nunca había visto antes, una mujer joven, de cabello oscuro, sosteniendo a un bebé en brazos. Al reverso, unas palabras escritas con la inconfundible letra de su padre. Para Lara y su pequeña Ana. Siempre estaré con ustedes. Carlos sintió que el aire se le escapaba. ¿Quién era Lara? ¿Y cómo estaba conectada con Ana? Sin saberlo, había dado el primer paso hacia una verdad que cambiaría su vida para siempre. Carlos permaneció arrodillado frente al baúl, sosteniendo la fotografía entre las manos. La imagen era clara, una mujer joven, con una sonrisa melancólica y ojos que reflejaban un cansancio profundo, cargaba a un bebé de cabello oscuro. Aunque nunca la había visto antes, algo en la forma en que su padre había escrito aquellas palabras lo inquietaba profundamente. Para Lara y su pequeña Ana. Siempre estaré con ustedes. Se le hizo un nudo en el estómago. No había duda de que la niña que dormía en el sofá y el bebé de la fotografía eran la misma persona. Volvió a mirar dentro del baúl. Había más cosas, cartas cuidadosamente dobladas, documentos y un viejo cuaderno encuadernado en cuero que parecía haber pertenecido a su padre. Con las manos temblorosas, sacó uno de los sobres. La carta estaba fechada casi 10 años atrás y dirigida a alguien llamado Lara. Querida Lara. Lamento tanto las decisiones que he tomado. Sé que te fallé como padre y que no merezco tu perdón, pero espero que algún día puedas entender mis razones. Nunca quise hacerte daño,
pero Marta me convenció de que cortar los lazos era lo mejor para todos, para ti, para nosotros. Sé que estás pasando por un momento difícil, pero siempre estaré pensando en ti y en la pequeña Ana. Perdóname. Carlos sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Lara era su hermana? ¿Cómo era posible que nunca hubiera sabido de su existencia? ¿Y qué tenía que ver Marta en todo esto? Dejó las cartas sobre la mesa y subió rápidamente al comedor, donde Marta estaba sirviendo té y mirando las noticias en la televisión. Su expresión severa se suavizó por un instante al verlo entrar, pero esa dureza habitual volvió al notar la fotografía en sus manos. ¿Qué significa esto?, preguntó Carlos, levantando la foto. Marta bajó la mirada, incómoda, y comenzó a revolver su té de manera mecánica. No sé de qué estás hablando. Sabes perfectamente de qué hablo. ¿Quién es Lara? ¿Por qué nunca me dijeron nada de ella? Marta suspiró, dejando la cuchara sobre el platillo con un sonido metálico. Es mejor que no te metas en cosas que no entiendes, Carlos. Esa niña es mi sobrina, Marta. Gritó, golpeando la mesa con el puño. Mi sobrina, y tú lo sabías. Marta se puso de pie con un movimiento brusco, su rostro adoptando una expresión de fría autoridad. Lara era un problema. Siempre lo fue. Tu padre cometió un error, y yo lo ayudé a corregirlo. ¿Un error? ¿De qué estás hablando? Marta cruzó los brazos, su postura rígida como una pared. Tu padre tuvo a Lara con otra mujer antes de casarse con tu madre. Siempre fue una niña problemática, rebelde, imposible de controlar. Cuando creció, empezó a juntarse con la gente equivocada, a tomar malas decisiones. Le advertimos muchas veces, pero nunca escuchó. Tu padre finalmente entendió que era mejor cortar la relación. Carlos sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿La abandonaron? ¿Así, nada más? No fue una decisión fácil, respondió Marta, su tono helado. Pero a veces, para proteger lo que es importante, hay que hacer sacrificios. Carlos no podía creer lo que escuchaba. Su padre, el hombre que había admirado toda su vida, había rechazado a su propia hija. Y Marta. Marta lo había ayudado. No puedo creer que justifiques esto. Esa niña está aquí ahora, Marta. Está sola, con miedo, porque ustedes decidieron ignorar a su madre. Marta evitó su mirada y se retiró de la habitación, dejando a Carlos con calmarse antes de volver con rabia. No quería que la niña lo viera en ese estado, pero la mezcla de frustración, culpa y confusión era casi insoportable. Cuando entró a la sala, Ana seguía sentada en el sofá, abrazando sus rodillas y mirando por la ventana. Al escucharlo entrar, se giró hacia él, con la misma expresión cautelosa de siempre. Ana, dijo Carlos, sentándose frente a ella. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ana lo miró, pero no respondió. ¿Conocías a mi papá?, preguntó con suavidad. La niña apretó los labios, y por un momento Carlos pensó que no respondería. Pero entonces, con una voz baja y temblorosa, murmuró. Sí. Carlos sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo? Ana lo miró con una mezcla de miedo y tristeza. Era el abuelo. Mamá decía que él estaba lejos, pero que algún día vendría por nosotras. La confesión cayó sobre Carlos como un golpe. No solo confirmaba que Lara era su hermana, sino también que su padre había continuado de alguna manera en contacto con ella, al menos lo suficiente para que Ana supiera quién era. ¿Dónde está tu mamá ahora? Ana bajó la mirada, su respiración acelerándose. Carlos esperó pacientemente, sin presionarla, y finalmente la niña murmuró. No sé. Mamá dijo que volvería, pero no volvió. Carlos cerró los ojos, luchando contra la desesperación. No podía imaginar por lo que Ana había pasado, y ahora tenía más preguntas que respuestas. Un camino de respuestas. Esa tarde, Carlos decidió buscar ayuda en los servicios sociales. Aunque Ana parecía confiar un poco más en él, necesitaba entender más sobre su situación y, sobre todo, encontrar a Lara. Después de varias llamadas,
logró agendar una cita con una trabajadora social para el día siguiente. Mientras tanto, se encerró nuevamente en el sótano para revisar las cartas y documentos del baúl. Cuanto más leía, más claro le quedaba que su padre había sido un hombre dividido entre el amor y el deber. Aunque las cartas reflejaban su arrepentimiento, también demostraban una notable influencia de Marta, quien parecía haberlo convencido de que mantener a Lara lejos era lo mejor para todos. En el fondo del baúl, encontró algo inesperado, una dirección escrita en un papel amarillento, acompañada de una nota breve: último lugar donde vi a Lara. Carlos sintió que el corazón le latía con fuerza. Por primera vez, tenía una pista concreta. Pero entonces se preguntó, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para desenterrar un pasado que su familia había decidido enterrar? Esa noche, mientras Ana dormía profundamente, Carlos se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad y sintiendo un peso en el pecho. No podía cambiar lo que su padre y Marta habían hecho, pero tenía claro que haría todo lo posible para darle a Ana la seguridad y el amor que merecía. Y si eso significaba enfrentarse a su propia familia o a los fantasmas de su pasado, estaba dispuesto a hacerlo. Continuaría buscando a Lara, no solo por Ana, sino también para cerrar un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. No sabía que las respuestas que encontraría cambiarían su vida de una manera que no podía imaginar. La dirección misteriosa. A la mañana siguiente, Carlos despertó antes del amanecer. No había dormido mucho, pero la dirección que había encontrado en el baúl no le dejaba descansar. Era un lugar en los suburbios de la ciudad, en una zona que no conocía bien. Aunque no tenía certeza de que encontraría algo ahí, sentía que debía intentarlo. Ana seguía dormida en el sofá, su pequeño cuerpo envuelto en mantas. Parecía tan frágil que a Carlos le costaba creer que hubiera soportado tanto en tan poco tiempo. La niña había confiado en él lo suficiente como para admitir que conocía a su abuelo, pero aún guardaba muchos secretos. Mientras preparaba el desayuno, Marta entró a la cocina. Sus movimientos eran mecánicos y el silencio entre ellos era tan pesado que parecía llenar toda la casa. ¿Qué piensas hacer con esa niña?, preguntó finalmente, rompiendo la tensión. Carlos dejó la taza de café que sostenía y se giró hacia ella. Voy a ayudarla. No sé cómo, pero voy a hacerlo. Marta lo miró con una mezcla de frustración y resignación. Siempre fuiste tan idealista. No puedes resolver los problemas de todos, Carlos. Tal vez no, pero este es mi problema también, respondió con firmeza. Es mi sobrina, Marta. Mi familia. La mujer pareció sorprendida por su tono. Durante unos segundos, se quedaron en silencio. Finalmente, Marta suspiró y salió de la cocina, dejándolo solo con sus pensamientos. Un viaje en búsqueda de Lara. Más tarde, Carlos llevó a Ana a casa de una vecina de confianza, una mujer amable llamada Rosa que vivía al otro lado de la calle. No quería llevar a la niña a un lugar que podría ser peligroso. La dirección lo llevó a un edificio antiguo y deteriorado en un vecindario descuidado. Subió las escaleras de concreto desgastado hasta el tercer piso, donde encontró la puerta correspondiente. Era un apartamento humilde, con pintura descascarada y un número 304 medio caído. Carlos tocó la puerta, pero nadie respondió. Insistió varias veces hasta que escuchó un ruido detrás de la puerta. Una mujer mayor abrió apenas una rendija, mirándolo con desconfianza. ¿Qué quiere?, preguntó en un tono áspero. Hola, buenos días. Estoy buscando a alguien que podría haber vivido aquí. Su nombre es Lara. La mujer frunció el ceño. Lara. Sí, la recuerdo. Vivió aquí hace unos años, pero se fue de repente. Dejó el apartamento casi de la noche a la mañana. Carlos sintió una mezcla de frustración y esperanza. Al menos había encontrado una conexión. ¿Sabe a dónde fue? La mujer negó con la cabeza. No, pero... sé que tenía una amiga que vivía cerca del Parque Central. Tal vez ella sepa algo. Carlos agradeció la información y salió apresurado, su corazón latiendo con fuerza. La voz del pasado. En el Parque Central, encontró una pequeña cafetería,
donde la amiga de Lara trabajaba como mesera. Era una mujer de unos 30 y tantos años, de rostro amable pero con una expresión cansada. Cuando Carlos le explicó quién era y a quién buscaba, la mujer lo miró con sorpresa. ¿Tú eres el hermano de Lara?, preguntó. Carlos asintió. Sí, pero nunca supe de ella hasta hace poco. Estoy tratando de encontrarla. La mujer lo invitó a sentarse y comenzó a hablar. Lara me contó sobre su familia. Siempre decía que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Nunca entendió por qué su padre la rechazó, pero le dolió mucho. Carlos sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasó con ella? Lara pasó por momentos muy difíciles. Cuando tuvo a Ana, intentó salir adelante, pero las cosas no fueron fáciles. Perdió su trabajo y tuvo que mudarse varias veces. La última vez que hablé con ella, estaba desesperada, pero me dijo que había encontrado un lugar donde quedarse. La mujer escribió una nueva dirección en un pedazo de papel y se lo entregó. Es todo lo que sé. Espero que puedas encontrarla. Regreso a casa. Cuando Carlos volvió a casa, Ana corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, un gesto que lo tomó por sorpresa. Era la primera vez que la niña mostraba ese nivel de afecto. Pensé que no volverías, dijo con voz temblorosa. Carlos se agachó hasta quedar a su altura. Siempre volveré, Ana. Siempre. Esa noche, mientras Ana dormía, Carlos revisó nuevamente las cartas de su padre. Aunque no había encontrado a Lara, sentía que estaba más cerca de descubrir la verdad. Por primera vez, comenzó a entender el peso de las decisiones que su familia había tomado y cómo esas decisiones habían afectado a todos. Reflexión y determinación. Antes de dormir, Carlos salió al patio trasero para tomar aire fresco. Miró las estrellas, recordando las noches de su infancia cuando su padre le contaba historias bajo el cielo abierto. ¿Por qué lo hiciste, papá?, murmuró, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué elegiste el silencio en lugar de enfrentar tus errores? Sabía que nunca obtendría una respuesta, pero también sabía que podía romper ese ciclo de silencio. Lara merecía ser encontrada, y Ana merecía tener una familia. Con esa determinación, Carlos decidió que al día siguiente iría a la nueva dirección. Estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario, incluso si eso significaba enfrentarse a las verdades más dolorosas. Un lugar olvidado. Carlos se levantó antes del amanecer. La dirección que tenía en sus manos era su única pista para encontrar a Lara. El papel estaba arrugado por el tiempo y el constante manipuleo, pero las palabras seguían legibles: calle Los Sauces 17. Dejó a Ana nuevamente con la vecina Rosa. La niña no dijo nada, pero el miedo en sus ojos era evidente. Carlos intentó tranquilizarla antes de irse. Volveré pronto, Ana. Lo prometo. Ella asintió, pero no parecía convencida. El lugar estaba en las afueras de la ciudad, en un vecindario que había conocido mejores días. Las calles estaban llenas de baches, y muchas casas parecían abandonadas, con ventanas rotas y maleza creciendo alrededor. Cuando Carlos llegó al número 17, se encontró con una vieja casa de ladrillo, rodeada por una cerca oxidada. La puerta principal estaba entreabierta, y un frío silencio envolvía el lugar. Carlos tragó saliva antes de entrar. «¿Hola?», preguntó, su voz resonando en el vacío. No hubo respuesta. Caminó por el pasillo principal, observando las paredes descascaradas y los muebles cubiertos de polvo. Parecía que nadie había vivido allí en mucho tiempo. Sin embargo, en una de las habitaciones encontró algo que lo hizo detenerse en seco. Sobre una mesa, había un cuaderno abierto, con el nombre de Lara escrito en la portada. Lo tomó con cuidado y lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones caóticas, como si alguien hubiera escrito en un momento de desesperación. No sé cuánto más podré soportar. Siento que todo se derrumba. Ana merece algo mejor que esto, pero no sé cómo dárselo. El corazón de Carlos se aceleró mientras pasaba las páginas. A medida que avanzaba, las notas se volvían más oscuras, llenas de frustración y tristeza. Intenté pedir ayuda, pero nadie me escucha.
Quizás sea mejor desaparecer. Carlos cerró el cuaderno, sintiendo una oleada de desesperación. ¿Era posible que Lara hubiera perdido toda esperanza? ¿Había abandonado a Ana por completo? El primer tropiezo. Mientras salía de la casa, un hombre mayor que vivía al lado lo observó con curiosidad. ¿Buscando a alguien?, preguntó el hombre. Sí, estoy buscando a Lara. Creo que vivía aquí. El hombre asintió lentamente. Sí, la recuerdo. Vivió aquí por un tiempo con su hija, pero se fue hace más de un año. Nunca dijo a dónde iba, pero parecía que estaba huyendo de algo. Carlos sintió un vacío en el estómago. ¿Huyendo? ¿De qué? El hombre se encogió de hombros. No lo sé, pero siempre parecía nerviosa, como si alguien la estuviera siguiendo. Carlos agradeció al hombre y regresó al auto. Aunque la pista no había dado el resultado que esperaba, sentía que se acercaba a la verdad. Había algo en la historia de Lara que aún no entendía, algo que no encajaba. El regreso a casa. Cuando llegó a casa esa tarde, encontró a Ana sentada en el suelo, jugando con un viejo rompecabezas que Rosa le había prestado. Al verlo, la niña corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. ¿La encontraste?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carlos negó con la cabeza, sintiendo un peso en el pecho. No, pero no me voy a rendir. Ana pareció aceptar su respuesta, pero su mirada seguía cargada de tristeza. Carlos sabía que no podía fallarle. Esa noche, mientras Ana dormía, Carlos revisó nuevamente las cartas y el cuaderno de Lara. Había algo que lo inquietaba profundamente, la idea de que Lara estuviera huyendo de alguien. ¿Quién podría estar detrás de todo esto? Un nuevo descubrimiento. Al día siguiente, Carlos recibió una llamada inesperada de Rosa. Carlos, creo que necesitas saber algo. Ana me dijo algo mientras jugábamos. Carlos sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué te dijo? No dijo mucho, pero mencionó a un hombre. No me dio detalles, solo que mamá estaba asustada de él. Carlos sintió que la piel se le erizaba. Esta nueva información confirmaba lo que ya sospechaba, Lara había estado en peligro. Pasó el resto del día intentando contactar a la policía y los servicios sociales para obtener más información sobre el paradero de Lara. Sin embargo, las respuestas eran frustrantemente vagas. No había registros recientes de ella, y nadie parecía saber nada sobre su situación actual. Un momento de desesperación. Carlos comenzó a sentirse abrumado por la situación. Parecía que, por cada respuesta que encontraba, surgían más preguntas. Esa noche, mientras estaba sentado en el porche, Marta se le acercó con una taza de té caliente. «Pareces agotado», dijo, con un tono inusualmente amable. Carlos la miró con una mezcla de frustración y tristeza. «No puedo dejar de pensar en todo esto, Marta. Mi padre, Lara, Ana, todo parece tan injusto». Marta suspiró y se sentó junto a él. «No puedo cambiar lo que pasó, Carlos. Pero quiero que sepas que nunca fue mi intención que las cosas llegaran a este punto». Carlos la miró sorprendido. Era la primera vez que Marta mostraba un indicio de arrepentimiento. «Entonces, ayúdame», dijo con firmeza. «Si sabes algo que pueda ayudarme a encontrarla, por favor, dímelo». Marta guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando su respuesta. Finalmente, asintió. «Hay algo que nunca te dije. Después de que tu padre cortó la relación con Lara, ella vino a buscarme una vez. Estaba desesperada. Me pidió ayuda, pero la rechacé». Carlos sintió una mezcla de rabia y dolor. «¿Por qué no hiciste nada?». Marta bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. «Porque tenía miedo. Miedo de que si la ayudaba, todo lo que habíamos construido se derrumbara». Carlos se levantó, sintiendo que las palabras de Marta solo añadían más peso a su carga. Una resolución. Esa noche, mientras miraba a Ana dormir, Carlos tomó una decisión. No importaba cuántos obstáculos enfrentaran y cuántas verdades dolorosas salieran a la luz. Iba a encontrar a Lara.
No solo por Ana, sino también porque era lo correcto. Sabía que el camino no sería fácil, pero algo en su interior le decía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. El hombre del pasado. Carlos despertó con una sensación de urgencia. Las palabras de Ana sobre el hombre que había asustado a Lara resonaban en su mente, mezcladas con el recuerdo de las cartas de su padre y la confesión de Marta. Todo apuntaba a que Lara había estado huyendo, no solo de su pasado, sino de alguien que la amenazaba. Decidió regresar al baúl en el sótano, convencido de que se le había escapado algo. Entre las cartas, encontró una que no había notado antes. Estaba dirigida a alguien llamado Eduardo, un nombre desconocido para Carlos. La letra era del padre de Carlos, y el tono era serio. Eduardo, esto no puede continuar. Mi hija está sufriendo por tu culpa, y no pienso permitir que te acerques más a ella o a su hija. Te exijo que desaparezcas de sus vidas. Carlos sintió que el aire se le escapaba. ¿Quién era Eduardo? ¿Por qué su padre había sentido la necesidad de escribirle esta carta? Era evidente que este hombre había tenido un impacto significativo en la vida de Lara. Sin perder tiempo, decidió investigar. Volvió al mercado donde había encontrado a Ana, esperando que alguien pudiera darle más información. Mostró la carta a algunos comerciantes habituales del lugar, pero nadie reconoció el nombre. Cuando estaba a punto de darse por vencido, un hombre mayor que trabajaba en un puesto de frutas se acercó. ¿Estás buscando a Eduardo?, preguntó, su tono cargado de cautela. Carlos asintió, sintiendo que estaba a punto de obtener respuestas. Lo recuerdo. Solía pasar mucho tiempo aquí hace años, pero no era alguien que quisiera tener cerca. Siempre estaba metido en problemas, buscando dinero fácil. Escuché que tuvo problemas con una mujer hace tiempo, pero desapareció. Carlos apretó los puños, frustrado. Aunque la pista no era suficiente, ahora sabía que Eduardo existía y que, de alguna manera, estaba conectado con Lara y Ana. El regreso de Lara. Esa noche, mientras Carlos revisaba nuevamente las cartas y documentos, alguien llamó a la puerta. Al abrir, se encontró cara a cara con una mujer que parecía haber recorrido un camino lleno de sufrimiento. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño desordenado, y sus ojos tenían ojeras profundas, pero había algo en su mirada que le resultaba familiar. Carlos, dijo, su voz temblorosa. Carlos sintió que su corazón se detenía. ¿Lara? La mujer asintió, y Carlos la abrazó sin pensarlo 2 veces. Después de tantos días de búsqueda, finalmente la había encontrado. Ana, que había estado jugando en la sala, levantó la vista y soltó un pequeño grito de sorpresa. «¡Mamá!», exclamó, corriendo hacia ella. El abrazo entre madre e hija fue un momento que Carlos nunca olvidaría. Aunque Lara parecía agotada, la manera en que sostuvo a Ana en sus brazos dejó claro que había extrañado profundamente a su hija. La verdad sale a la luz. Esa misma noche, después de que Ana se quedara dormida, Lara y Carlos se sentaron a hablar. La mujer parecía nerviosa, como si no supiera por dónde empezar. Primero que nada, quiero agradecerte por cuidar de Ana, dijo, su voz quebrándose. No sé qué habría hecho si algo le hubiera pasado. Lara, quiero ayudarte, pero necesito entender qué pasó. ¿Por qué desapareciste? ¿Quién es Eduardo? El rostro de Lara se endureció al escuchar el nombre. Cerró los ojos y respiró profundamente antes de responder. Eduardo era mi pareja, el padre de Ana. Al principio, pensé que era un buen hombre, pero estaba equivocada. Era controlador, violento. Cuando intenté dejarlo, comenzó a amenazarme. Me decía que si lo abandonaba, nunca me dejaría en paz. Carlos sintió que la rabia lo consumía. ¿Por qué no pediste ayuda? Papá. Lara lo interrumpió, su voz llena de amargura. ¿Papá? ¿El mismo hombre que me dio la espalda? Intenté pedirle ayuda una vez, pero Marta me echó de su casa antes de que pudiera decirle lo que estaba pasando. Carlos bajó la mirada, sintiendo una mezcla de culpa y tristeza. Yo no sabía nada de esto, Lara. Lara lo miró, y por un momento, la dureza en su expresión se suavizó.
Lo sé. No te culpo, Carlos. Pero tuve que aprender a sobrevivir sola. La lucha por la redención. Lara explicó cómo había estado huyendo de Eduardo durante años, mudándose de un lugar a otro para proteger a Ana. Sin embargo, cuando la situación se volvió insostenible, dejó a su hija cerca del mercado con la esperanza de que alguien la encontrara y la cuidara mientras ella resolvía cómo escapar definitivamente. Nunca planeé dejarla para siempre, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero necesitaba tiempo para encontrar un lugar seguro. Carlos sintió un profundo respeto por la fortaleza de su hermana. Había sufrido tanto, pero aún estaba dispuesta a luchar por su hija. Lara, ya no está sola. Vamos a enfrentarlo juntos. El enfrentamiento. En los días siguientes, Carlos contactó a un abogado y a la policía para denunciar a Eduardo. Aunque Lara estaba nerviosa, aceptó colaborar, sabiendo que era la única manera de garantizar la seguridad de Ana. Un día, mientras Carlos y Lara estaban en casa, un auto desconocido se detuvo frente a la puerta. Un hombre salió, y Carlos supo de inmediato que era Eduardo. Tenía una apariencia intimidante, con una mirada fría y calculadora. ¿Dónde está Lara?, preguntó, con voz grave. Carlos salió al encuentro del hombre, bloqueando la entrada. Lara no tiene nada que hablar contigo. Eduardo sonrió, pero su expresión era amenazante. Ah, ¿sí? ¿Y tú quién eres para decidir? Antes de que las cosas se salieran de control, la policía llegó, alertada por Marta, quien había estado observando desde la ventana. Eduardo intentó resistirse, pero finalmente fue arrestado por sus antecedentes y las pruebas que Lara había proporcionado. Un nuevo comienzo. Con Eduardo fuera de sus vidas, Lara comenzó a reconstruir su relación con Ana y Carlos. Marta, por su parte, comenzó a mostrar un cambio de actitud. Aunque al principio había sido fría y distante, el tiempo que pasó con Ana la ayudó a comprender la importancia de enfrentar sus errores. Un día, mientras jugaban en el patio trasero, Ana se acercó a Marta y la abrazó. Gracias por cuidarme, tía Marta. La mujer se quedó inmóvil por un momento, antes de devolverle el abrazo con lágrimas en los ojos. Carlos observó la escena desde la ventana, sintiendo que, después de tanto tiempo, su familia finalmente comenzaba a sanar. Reflexión final. Carlos entendió que, aunque no podía cambiar el pasado, podía construir un futuro mejor para Ana, Lara y el resto de su familia. Aprendió que enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la redención. Un silencio que sana. La casa de Marta, que alguna vez estuvo llena de tensiones y secretos, ahora vibraba con una sensación diferente. Había risas ocasionales, momentos de silencio compartido, y una rutina que, aunque aún precaria, comenzaba a parecerse a una familia. Carlos observaba desde la cocina mientras Ana dibujaba en una hoja vieja que había encontrado. Lara estaba sentada junto a ella, ayudándola a colorear, algo que llenaba a Carlos de un profundo orgullo. Después de semanas de incertidumbre, finalmente podían estar juntos sin miedo. Marta entró al comedor, llevando una bandeja con té y galletas. Aunque su rigidez habitual aún estaba presente, había algo diferente en su actitud. Miró a Ana y a Lara por un momento antes de dejar la bandeja sobre la mesa. Todavía no sé si alguna vez podré reparar el daño que hice, dijo, rompiendo el silencio. Lara levantó la vista, sorprendida. No esperaba escucharte decir algo así, Marta. Marta suspiró y se sentó en una de las sillas, mirando fijamente la mesa. No puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar ser mejor. Por Ana. Por ustedes. Lara se quedó en silencio por un momento antes de asentir. Aprecio que lo digas. No va a ser fácil, pero podemos intentarlo. Carlos, que había estado observando desde la cocina, sintió una mezcla de alivio y esperanza. Su familia, aunque fracturada, estaba dando los primeros pasos para sanar. Una nueva rutina. En las semanas siguientes, Carlos ayudó a Lara a encontrar un pequeño apartamento en un vecindario más seguro. Aunque Lara insistió en que podía manejarse sola, Carlos se ofreció a apoyarla hasta que encontrara un trabajo estable. No quiero que te sientas como una carga, Lara,
dijo mientras cargaban cajas en el coche. Somos familia, y la familia se cuida. Lara lo miró con gratitud, pero también con una chispa de determinación en los ojos. Lo sé, Carlos, pero quiero que sepas que voy a trabajar duro para que Ana y yo podamos valernos por nosotras mismas. Carlos sonrió. Lo sé. Y sé que lo lograrás. Ana parecía adaptarse rápidamente a su nuevo hogar. Aunque al principio temía quedarse sola, comenzó a sentirse más cómoda sabiendo que su madre y su tío siempre estaban cerca. Carlos continuaba visitándolas con frecuencia, llevándoles provisiones y ayudando con cualquier cosa que necesitaran. Marta y la redención. Marta también empezó a cambiar. Aunque al principio se mostraba reticente a expresar sus emociones, comenzó a pasar más tiempo con Ana. Le enseñó a cocinar platos simples y la ayudaba con tareas escolares básicas. Un día, mientras preparaban galletas juntas, Ana le preguntó algo que tomó a Marta por sorpresa. «Tía Marta, ¿tú eras amiga de mi abuelo?» Marta dejó de amasar la masa por un momento y miró a la niña. «Bueno, sí, algo así. Él y yo siempre discutíamos, pero lo quería mucho». «¿Y tú crees que él me querría a mí?», preguntó Ana con inocencia. Marta sintió que un nudo se formaba en su garganta. «Estoy segura de que te habría querido muchísimo, Ana». La niña sonrió, y Marta sintió que, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella comenzaba a sanar. La carta de Lara. Una noche, mientras Carlos estaba en casa preparando su clase de historia, recibió un sobre por correo. Era de Lara. Dentro había una carta escrita a mano. Asterisco Carlos. Nunca tendré suficientes palabras para agradecerte lo que hiciste por mí y por Ana. Fuiste más que un hermano, fuiste el puente que nos devolvió la esperanza. Aunque el camino no ha sido fácil, estoy empezando a sentir que hay un futuro para nosotras. Hoy encontré trabajo en una cafetería cercana. Es un trabajo modesto, pero es un comienzo. Ana está emocionada porque dice que ahora podremos comprarle un juego de colores nuevos. Quiero que sepas que todo esto es gracias a ti. Siempre me arrepentiré de no haber estado en tu vida antes, pero ahora quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Con amor. Lara. Asterisco. Carlos leyó la carta varias veces, sintiendo una calidez en el pecho. Había sido un camino largo y lleno de obstáculos, pero ahora podía ver que había valido la pena. Una fiesta simple, una familia completa. Unos meses después, Carlos organizó una pequeña reunión en casa de Marta para celebrar el cumpleaños de Ana. Aunque no había regalos costosos ni una gran decoración, la risa y la alegría llenaron la sala. Ana corrió hacia Carlos y lo abrazó. «Gracias por todo, tío Carlos». Carlos se arrodilló para estar a su altura y le revolvió el cabello. «No tienes que agradecerme nada, Ana. Tú eres el regalo más grande que podría tener». Marta, que observaba desde la cocina, sonrió levemente. Aunque había sido un camino difícil para todos, sentía que la casa que antes estaba llena de silencio ahora tenía vida. El futuro por delante. Esa noche, después de que todos se fueran, Carlos se quedó en el porche mirando las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su padre estaría orgulloso de lo que había hecho. Sabía que aún habría retos por delante, pero también sabía que su familia estaba en el camino correcto. Habían enfrentado sus errores, superado el dolor y encontrado la manera de reconstruirse. Con una sonrisa, entró en casa y cerró la puerta, listo para lo que el futuro les deparara. Deja en los comentarios qué te pareció esta historia. Estamos muy felices de saber que nos acompañas diariamente con historias tan emocionantes. Compártela con quienes más amas.